Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre su verdadera naturaleza. ¿Qué somos realmente? ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Existe algo en nosotros que trasciende la vida terrenal? Entre las muchas preguntas que el hombre ha formulado a lo largo de la historia, una de las más profundas es: ¿el alma y el espíritu son lo mismo? En el lenguaje común, muchas veces se usan como sinónimos, pero la Biblia hace una clara distinción entre ambos. Comprender esta diferencia es fundamental para entender la composición del ser humano y su relación con Dios. La Escritura nos revela que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, mientras que el cuerpo es visible y tangible, el alma y el espíritu pertenecen a una dimensión inmaterial, cuya diferencia ha sido motivo de debate y reflexión por siglos. Para desentrañar este misterio, debemos remontarnos al principio, al momento en que Dios creó al hombre y le dio aliento de vida. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Aquí observamos tres elementos fundamentales en la creación del ser humano. 1. El cuerpo hecho del polvo de la tierra. 2. El aliento de vida que proviene de Dios. Tercera, el alma que surge como resultado de esta combinación. En este pasaje, la palabra hebrea utilizada para ser viviente es nefesh, que se traduce como alma. Esto nos indica que el alma es la esencia de la vida misma, la parte que nos hace seres conscientes y racionales. Sin embargo, además del alma, la Biblia menciona repetidamente al espíritu, una entidad diferente que tiene un propósito específico dentro del ser humano. El espíritu, traducido del hebreo ruach y del griego pneuma, se refiere a la parte del ser humano que tiene comunión con Dios, mientras que el alma está vinculada a las emociones, pensamientos y voluntad del hombre. El espíritu es lo que nos permite relacionarnos con lo divino. La distinción entre alma y espíritu es crucial, y la palabra de Dios lo confirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Si el alma y el espíritu fueran lo mismo, no habría necesidad de dividirlos. Pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios es capaz de separarlos, lo que indica que son dos realidades distintas dentro del ser humano. El alma es el centro de nuestra personalidad. Es donde residen nuestras emociones, deseos, pensamientos y decisiones. Es en el alma donde se llevan a cabo los conflictos internos entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Salmo 6:3. Aquí, el salmista expresa el sufrimiento y la angustia de su alma, lo que demuestra que el alma experimenta el dolor y la tristeza. Por otro lado, el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Es la parte de nuestro ser que anhela la presencia del Creador y que es vivificada cuando recibimos la salvación en Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Este versículo revela que Dios se comunica con el hombre a través del Espíritu, lo que significa que sin un espíritu vivificado, el ser humano está espiritualmente muerto. El apóstol Pablo también habla sobre la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquí, el hombre natural es aquel que vive solo a través del alma y el cuerpo, sin la influencia del espíritu. En cambio, el hombre espiritual es aquel cuyo espíritu ha sido regenerado y puede comprender las cosas divinas. Entonces, si el alma y el espíritu son diferentes, ¿qué sucede con ellos después de la muerte? Tienen el mismo destino. La muerte es uno de los mayores misterios de la existencia humana. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y teólogos han intentado responder la pregunta: ¿qué nos sucede cuando morimos? Para comprender el destino del alma y el espíritu, primero debemos entender lo que dice la Biblia sobre la muerte y el más allá. En Eclesiastés 12:7 encontramos una afirmación clave sobre lo que sucede en el momento de la muerte: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo nos da una primera respuesta clara: el espíritu regresa a Dios. Pero, ¿qué ocurre con el alma? La muerte es la separación entre el cuerpo y la parte inmaterial del ser humano. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, tal como Dios dijo a Adán después de la caída: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Sin embargo, aunque el cuerpo físico deja de existir, el alma y el espíritu no desaparecen. Jesús mismo nos advierte que el alma no es destruida con la muerte física. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Este versículo muestra que el alma sigue existiendo después de la muerte y que su destino depende de la relación que tuvo con Dios en vida. El espíritu, siendo la parte del ser humano que se conecta con Dios, tiene un destino claro: regresa a su Creador. Esto es cierto tanto para justos como para pecadores. Para aquellos que han vivido en comunión con Dios, su espíritu entra en la presencia del Señor. Para aquellos que han rechazado a Dios, su espíritu igualmente vuelve a Él, pero sin la salvación. El apóstol Pablo entendía que su espíritu estaría con Dios después de su muerte. Por eso dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:21-23. Aquí, Pablo reconoce que al morir, su espíritu estaría inmediatamente con Cristo. Mientras que el espíritu regresa a Dios, el destino del alma depende de la relación de la persona con el Creador. La Biblia enseña que hay dos caminos. 1. El alma de los justos entra en descanso y vida eterna. 2. El alma de los impíos entra en sufrimiento y separación de Dios. Jesús contó la historia del rico y Lázaro para ilustrar el destino de las almas después de la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Lucas 16:22-23. Aquí vemos dos destinos distintos. Lázaro, quien vivió en fe, es llevado por los ángeles a un lugar de descanso. El rico, quien vivió sin Dios, despierta en tormento en el Hades. Esto demuestra que después de la muerte, el alma entra en un estado consciente, ya sea en paz con Dios o en sufrimiento por la separación de Él. La Biblia enseña que un día habrá una resurrección, tanto de justos como de impíos. En ese momento, el alma y el espíritu volverán a reunirse con un cuerpo glorificado o condenado, dependiendo de su relación con Dios. No os maravilléis de esto.
porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:28b. Esta resurrección es la culminación del destino del alma y el espíritu. Aquellos que han sido redimidos por Cristo recibirán cuerpos glorificados y vivirán eternamente con Dios en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 3-4. Por otro lado, aquellos que han rechazado a Dios enfrentarán el juicio y la separación eterna. En Apocalipsis 20:15 se nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la Escritura enseña que la condenación no es solo para el cuerpo, sino para el alma misma. La muerte no es el fin, sino una transición a la eternidad. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu regresa a Dios y el alma enfrenta su destino final según su relación con Cristo. Este entendimiento nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que nuestra alma tenga vida eterna con Dios? Hemos establecido que el alma y el espíritu no son lo mismo, y que al morir, el espíritu regresa a Dios, mientras que el alma enfrenta su destino eterno. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo puede un alma asegurarse la vida eterna con Dios? La respuesta es clara en la Biblia, a través de Jesucristo. Solo mediante Él, el alma del hombre puede ser redimida y asegurarse un destino en la presencia de Dios. Antes de hablar de la salvación, es necesario comprender cuál es el estado natural del alma sin Dios. La Escritura es contundente, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado ha separado al ser humano de Dios, y esa separación ha condenado el destino del alma. Sin la redención de Cristo, el alma está destinada a la muerte eterna, lo que la Biblia llama segunda muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Pero esta muerte no significa desaparición o inexistencia, sino separación total de la presencia de Dios. En Apocalipsis 20:14-15 se nos dice que los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, un estado de juicio eterno. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, proveyó un camino para que el alma no tenga que enfrentar este destino. Dios no desea que nadie se pierda. Desde el principio, su plan siempre fue restaurar la relación con la humanidad. Es por eso que envió a Jesucristo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús vino a restaurar el espíritu del hombre para que pudiera reconectarse con Dios y a redimir el alma, para que no tuviera que enfrentar la condenación eterna. Cuando Cristo murió en la cruz, llevó sobre sí la carga del pecado humano, permitiendo que todo aquel que creyera en Él tuviera su alma lavada y su espíritu restaurado. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4-5. El sacrificio de Jesús hizo posible que el alma del hombre pudiera ser salvada. Cuando una persona acepta a Cristo, ocurre algo extraordinario. Su espíritu, que estaba muerto, es vivificado por Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Esto significa que la comunión con Dios es restaurada. Pero la salvación no solo afecta el espíritu, sino que también empieza un proceso de transformación del alma. El alma
sigue siendo el centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones, por lo que necesita ser renovada constantemente. Pablo nos exhorta a esto en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso se llama santificación y ocurre a lo largo de la vida cristiana. Aunque el espíritu es vivificado en el momento de la salvación, el alma es moldeada y purificada a medida que el creyente se somete a la voluntad de Dios. Para aquellos que han entregado su vida a Cristo, el destino del alma es glorioso. La Biblia nos promete que los redimidos vivirán eternamente con Dios en un estado de plenitud y gozo eterno. Jesús aseguró a sus seguidores que les prepararía un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. En Apocalipsis 21:3-4 se describe la gloriosa realidad de la eternidad con Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los que han sido lavados por la sangre de Cristo tendrán un cuerpo glorificado, un alma completamente redimida y un espíritu en comunión eterna con Dios. Dado que el alma sigue existiendo después de la muerte y su destino es eterno, la decisión de aceptar o rechazar a Cristo no es algo que deba tomarse a la ligera. La Biblia es clara en que hoy es el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. No existe una segunda oportunidad después de la muerte. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso, cada persona debe hacerse la pregunta más importante de su vida: ¿dónde pasará mi alma la eternidad? La Biblia nos da dos opciones claras. 1. Vida eterna con Dios, mediante la fe en Jesucristo. 2. Separación eterna en condenación para aquellos que rechazan la salvación. Cristo mismo lo dijo en Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El alma y el espíritu son diferentes, pero ambos tienen un destino eterno. Dios ha provisto un camino de salvación a través de Cristo para que el alma no se pierda y el espíritu pueda estar en comunión con Él para siempre. La gran pregunta sigue en pie: ¿dónde pasarás la eternidad? Mientras estamos en esta vida, existe una batalla constante dentro de cada ser humano, una lucha entre el alma y el espíritu. La Biblia enseña que el alma y el espíritu están en una especie de tensión. Aunque el espíritu ha sido vivificado por Dios en aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, el alma todavía está influenciada por la carne, el pecado y las emociones humanas. El apóstol Pablo describió esta batalla con gran claridad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Este conflicto se traduce en una lucha diaria entre vivir conforme a los deseos del alma, emociones, voluntad propia, deseos carnales, o vivir conforme al Espíritu, conectado con Dios, guiado por el Espíritu Santo. El alma es la sede de nuestros pensamientos, emociones y deseos.
Muchas veces el alma se deja llevar por lo que siente en el momento, sin considerar la voluntad de Dios. Por eso, las Escrituras nos advierten sobre los peligros de confiar únicamente en el alma sin la guía del Espíritu. Por ejemplo, la Biblia nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Este versículo nos recuerda que nuestras emociones pueden ser engañosas. Muchas veces el alma puede inclinarse hacia lo que es placentero en el momento, pero que a largo plazo nos aleja de Dios. Ejemplos de cómo el alma puede ser influenciada por la carne incluyen el miedo. Cuando el alma gobierna, podemos actuar por miedo en lugar de fe. El enojo. Un alma no controlada puede llevarnos a la ira descontrolada y al resentimiento. La duda. Si el alma se deja llevar por la lógica humana sin fe, puede llevarnos a cuestionar las promesas de Dios. Jesús mismo nos enseñó a no depender de nuestras emociones o pensamientos humanos, sino a vivir por fe. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Juan 12:25. La palabra vida aquí es psuché, que también significa alma. Jesús estaba diciendo que si vivimos conforme a los deseos de nuestra alma en este mundo, terminaremos perdiéndolo todo. Mientras que el alma es gobernada por emociones, el espíritu es gobernado por la presencia de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo, su espíritu es regenerado. Esto significa que ahora tiene la capacidad de conectarse con Dios y recibir su dirección. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:16. Este versículo nos dice que sin un espíritu vivo, una persona no puede comprender las cosas de Dios. Por eso, muchos viven guiados solo por su alma y sus emociones, sin permitir que el Espíritu gobierne su vida. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso. Jesús prometió que enviaría el Espíritu para ayudarnos en esta batalla, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cuando el Espíritu gobierna nuestra vida, empezamos a experimentar la paz de Dios, aunque las circunstancias externas sean difíciles. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, comienza un proceso en el cual el alma debe ser renovada y transformada a la imagen de Cristo. Pablo lo explica de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La renovación del alma ocurre cuando la persona empieza a llenar su mente y su corazón con la palabra de Dios, en lugar de dejarse llevar por emociones o pensamientos propios. Algunos pasos para renovar el alma incluyen leer y meditar en la Biblia diariamente. Salmo 119, 105. Orar y tener comunión con Dios. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Rodearse de otros creyentes que fortalezcan la fe. Hebreos 10:25. Someterse a la dirección del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Cuanto más una persona permite que su espíritu gobierne, más su alma se somete a la voluntad de Dios. Pablo nos deja una comparación clara de cómo es una persona que vive según el alma y cómo es alguien que vive según el espíritu. Las obras del alma carnal.
Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:19-21. Estas son las características de alguien gobernado por su alma y no por el Espíritu. El fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. Cuando el Espíritu gobierna, el alma se transforma y empieza a producir un carácter semejante al de Cristo. Cada persona tiene que tomar una decisión. 1. Vivir según el alma, dejándose llevar por emociones, deseos personales y pensamientos humanos. 2. Vivir según el Espíritu, sometiéndose a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo transforme el alma y renueve su manera de pensar. Jesús nos dejó un principio clave para esta decisión. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Esto significa que el espíritu siempre está listo para buscar a Dios, pero el alma y la carne pueden ser obstáculos si no son sometidos a la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿estamos dejando que el Espíritu gobierne nuestra alma? ¿O estamos permitiendo que el alma gobierne nuestra vida? Esta batalla es real, pero Dios nos ha dado las herramientas para vencer. A lo largo de esta profunda exploración, hemos descubierto la diferencia entre el alma y el espíritu, su destino después de la muerte y la batalla interna que libra cada persona entre la carne y la comunión con Dios. Ahora llegamos al punto culminante. ¿Cómo podemos asegurar la victoria del espíritu sobre el alma y la carne? ¿Cuál es el destino final de aquellos que han sido transformados por Dios? La respuesta se encuentra en el plan eterno de Dios. La Biblia revela que la historia de la humanidad no es solo una lucha entre el bien y el mal, sino una restauración progresiva que culminará en la redención final de la creación y la eternidad con Dios. El apóstol Pablo nos deja una exhortación clara sobre cómo vivir una vida donde el Espíritu gobierne sobre el alma. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Esto implica una decisión diaria, someter nuestra alma y cuerpo al Espíritu y permitir que Dios transforme nuestra manera de vivir. Para lograr esto, la Biblia nos da estrategias fundamentales: muerte al yo y a la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Dejar de vivir para nuestros propios deseos y permitir que Cristo gobierne. Renovación constante del alma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Meditar en la palabra de Dios y permitir que nuestros pensamientos sean moldeados por su verdad. Llénate del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Buscar una comunión diaria con Dios, entregándonos completamente a su voluntad. Permanecer en oración y comunión con Dios. Orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. La oración nos fortalece y nos ayuda a mantener el espíritu en sintonía con el Padre. Vivir con una perspectiva eterna. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Recordar que nuestra vida en la tierra es temporal y que debemos prepararnos para la eternidad. Una de las promesas más gloriosas de la Biblia es que un día
Aquellos que han vivido por el Espíritu y han sido transformados por Cristo recibirán un cuerpo glorificado y vivirán eternamente en la presencia de Dios. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera carta a los Corintios 15:51 a 52. Esta transformación final marcará el fin del dominio del pecado y la restauración completa del ser humano a la imagen de Dios. Los que han vivido en Cristo recibirán un cuerpo incorruptible que no experimentará muerte ni sufrimiento, un alma purificada, libre de toda corrupción del pecado, un espíritu en perfecta comunión con Dios, viviendo en la plenitud de su presencia. El destino final de los redimidos es reinar con Cristo en la Nueva Jerusalén, un lugar de gozo eterno donde Dios mismo habitará con su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 a 4. Así como la Biblia nos habla de la gloria futura para los que han sido salvados, también nos advierte sobre el destino de aquellos que rechazan la salvación de Cristo. Jesús mismo advirtió sobre el destino de aquellos cuyas almas permanecen en rebelión contra Dios. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. El libro de Apocalipsis describe el juicio del gran trono blanco, donde aquellos que no aceptaron a Cristo serán juzgados y separados de la presencia de Dios para siempre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Este es un recordatorio solemne de que la decisión que tomemos en esta vida determinará nuestro destino eterno. A lo largo de la historia, Dios ha extendido una invitación abierta a toda la humanidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y encuentren la vida eterna. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Hoy, cada persona tiene la oportunidad de decidir si vivirá según el alma, dominada por los deseos temporales, o si vivirá según el Espíritu, preparándose para la eternidad con Dios. Hemos recorrido el misterio del alma y el espíritu, su lucha constante y su destino eterno. Ahora, la decisión queda en manos de cada persona. Dios ha dado el camino a la vida eterna a través de Jesucristo. Solo aquellos que entregan su alma y espíritu al Señor podrán experimentar la gloria de su presencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La gran pregunta que debes responder es: ¿dónde pasará tu alma la eternidad? ¿Seguirás siendo gobernado por tus emociones y deseos carnales, o permitirás que el Espíritu guíe tu vida? ¿Aceptarás el llamado de Dios y vivirás en comunión con Él para siempre? Hoy es el día de tomar una decisión. La eternidad está en juego.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Abrirás la puerta de tu corazón